Ustedes creen que esa fosa de 10 metros en el mapa es el paraíso invernal del besugo. Déjenme decirles algo. Probablemente están perdiendo el tiempo, y mucho. Hoy vamos a hablar de la gran mentira de la pesca de invierno. La diferencia entre un verdadero campamento de besugos y una simple zanja vacía en el fondo. Y les prometo que al final de este vídeo mirarán su sonda y el mapa del embalse con otros ojos. Les revelaré por qué en los lugares más lógicos no pica absolutamente nada, y dónde se esconde realmente el pescado grande, ese que vale la pena pasar frío para pescarlo. Y antes de empezar, quiero que me sean sinceros en los comentarios. ¿Cuál es la mayor profundidad a la que han pescado en invierno, creyendo ciegamente que era el sitio bueno? Vamos a ver cuántos hemos caído en la misma trampa. Desde siempre nos han contado la misma historia. Llega el frío, el metabolismo del pez se ralentiza y busca las capas de agua más profundas. ¿Por qué? Porque el agua a 4 grados tiene su máxima densidad y se queda en el fondo, creando una zona de temperatura más estable. Nos lo repetían los abuelos y lo leíamos en las revistas. Así que generación tras generación hemos asociado invierno con profundidad. Es un atajo mental muy cómodo. Miramos el mapa batimétrico, buscamos la cota más baja y para allá que vamos. Es lógico, es fácil y nos ahorra pensar. Pero la pesca, amigos, rara vez es fácil y mucho menos lógica. Esta creencia, este dogma repetido hasta la saciedad, es la razón principal de miles de jornadas de pesca frustradas. Porque confundimos profundidad con refugio. Y son dos cosas completamente diferentes. Hoy vamos a aprender a diferenciarlas de una vez por todas. Analicemos primero el error clásico, la escena que todos hemos vivido. Son las 7 de la mañana. El frío te cala hasta los huesos. Enciendes la sonda con los dedos entumecidos, y ahí está. El mapa muestra una mancha azul oscuro, una fosa de 12 metros de profundidad. El corazón se acelera un poco. Piensas, aquí es, no puede fallar. Bajas el ancla con un cuidado reverencial, intentando no hacer el más mínimo ruido. Preparas el cebo, ese que guardas para las grandes ocasiones. Lanzas la primera caña con precisión quirúrgica, justo en el centro del pozo. Luego la segunda, un poco más al borde. Y ahora, a esperar. El silencio del invierno lo envuelve todo. Pasa 1 hora. Nada. Pasan 2. Quizás un par de toques tímidos, de algún pez pequeño y despistado. Pero los grandes besugos, esas sartenes que venías a buscar, no aparecen. Esta imagen, amigos, es el comienzo del 90% de las jornadas de pesca de invierno fallidas. Es la trampa perfecta. Una trampa en la que caemos por una idea que nos metieron en la cabeza desde que éramos niños. Esa fosa no es un hogar, es un desierto frío y oscuro. Vamos a romper el primer mito. Lo más profundo no siempre es lo mejor. De hecho, a veces es lo peor. En muchos embalses, especialmente en los más antiguos y con mucha materia orgánica, las fosas más profundas pueden tener niveles de oxígeno muy bajos durante el invierno. La falta de movimiento del agua y la descomposición en el fondo consumen el oxígeno disponible. Un besugo, aunque esté aletargado, necesita oxígeno para vivir. No va a elegir un lugar donde apenas puede respirar, por muy estable que sea la temperatura. Imaginen que les ofrecen una habitación con calefacción estable a 20 grados, pero sin aire para respirar. ¿Se quedarían ahí mucho tiempo? El pez tampoco. Antes de lanzar el anzuelo en la fosa más honda que encuentren, piensen en esto. La vida necesita oxígeno. Si la sonda les permite medir la densidad del fondo
y ven un fango muy blando y negro, es una mala señal. Es probable que sea una zona anóxica, un cementerio de materia orgánica donde ningún pez querrá pasar el invierno. Buscamos vida, no un panteón. Hablemos ahora del famoso mito del agua caliente en el fondo. No es que el agua a 10 metros de profundidad esté en un jacuzzi. La diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo puede ser de apenas 1, 2 o 3 grados. No es una diferencia abismal. Lo que el pez busca no es calor, es estabilidad. El pez es un animal de sangre fría, y los cambios bruscos de temperatura le generan un estrés enorme y un gasto de energía que no se puede permitir en invierno. Por eso busca esa capa profunda, porque es la que menos varía a lo largo del día y de la noche. Se mantiene constante. Pero esa estabilidad la puede encontrar en una zona de 6 metros con buena estructura, igual que en una de 12 completamente pelada. El pez no lleva un termómetro. Se guía por sus instintos. Y su instinto le dice que busque un lugar seguro y estable. La profundidad es solo una de las variables para conseguir esa estabilidad, pero no la única ni la más importante. Así que dejen de pensar en agua caliente y empiecen a pensar en ambiente estable y seguro. Entonces, si no es solo la profundidad, ¿qué busca realmente un besugo en invierno? La respuesta es un combo de 3 cosas: seguridad, mínimo gasto de energía y acceso a comida. La seguridad se la da la propia profundidad. Sí, pero también las estructuras. Un árbol sumergido, un cortado de rocas o un antiguo muro de piedra son refugios perfectos contra los depredadores. El mínimo gasto de energía lo consigue en zonas con poca o nula corriente, donde no tenga que luchar contra el agua. Y el acceso a comida, aunque sea escasa en invierno, es crucial. Necesita tener cerca alguna fuente de alimento, como bancos de mejillones, larvas en el fango o pequeños invertebrados. Una fosa profunda, lisa y fangosa puede que ofrezca estabilidad de temperatura, pero si está pelada, no ofrece seguridad. Si está estancada, no renueva oxígeno. Y si es un fondo de lodo muerto, no ofrece comida. Es, literalmente, un mal negocio para el pez. Por eso, un besugo inteligente preferirá 1000 veces una zona de 7 metros con un bosque sumergido que una fosa de 15 metros, que es un completo desierto. Aquí entra el factor clave que el 99% de los pescadores ignora: la estructura. Una fosa sin estructura es como una habitación vacía. Puede que te proteja del frío de fuera, pero es aburrida y no ofrece nada. Los peces son como nosotros, les gustan los muebles. Busquen en su sonda cualquier cosa que rompa la monotonía del fondo. Un solo árbol sumergido en medio de la nada es un imán para la vida. Un montón de rocas, el antiguo cauce de un arroyo, los cimientos de una casa inundada, todo eso es un hotel de 5 estrellas para los peces en invierno. Estas estructuras les proporcionan cobertura contra los depredadores, como el lucio o la lucioperca, que también están activos. Les ofrecen puntos de referencia en su entorno. Y, muy importante, en estas estructuras suele haber más alimento. Las algas y los pequeños organismos se adhieren a las superficies duras. Por lo tanto, el besugo no tiene que moverse lejos para encontrar un bocado. La próxima vez que miren la sonda, no se fijen solo en la línea de profundidad. Fijen su atención en cualquier anomalía, cualquier bulto, cualquier cambio de textura en el fondo. Ahí está el dinero. Otro concepto fundamental es el efecto borde. Los peces, y en especial los besugos, son criaturas de bordes,
Les encantan las transiciones. La transición entre un fondo duro y uno blando. La transición entre una zona de algas y una de arena. Y sobre todo, la transición de profundidad. El punto más productivo de una fosa de invierno rara vez es el centro, el fondo plano. El punto caliente suele ser el talud, la pendiente que baja hacia la fosa. ¿Por qué? Porque ahí lo tienen todo. Pueden estar en el fondo de la pendiente, en la zona más profunda y estable, descansando. Y si sale el sol a mediodía y la temperatura sube 1 grado, pueden subir un par de metros por esa pendiente para buscar comida en aguas un poco más activas, sin gastar apenas energía. El talud es su autopista personal entre el dormitorio y la cocina. Pescar en el borde superior de la fosa, en el borde inferior o justo en la pendiente, suele ser infinitamente más productivo que clavar el cebo en el centro. Busquen esas líneas de nivel juntas en el mapa. Esas pendientes son las calles principales del barrio de invierno de los Besugos. Hablemos de la corriente. Muchos piensan que en un embalse no hay corriente, pero se equivocan. Siempre hay un flujo de agua, aunque sea mínimo. El agua entra por los ríos y sale por la presa. El viento también genera corrientes superficiales que mueven las capas de agua. Y los peces lo saben. Un besugo no se va a poner en un sitio donde una corriente constante, por mínima que sea, le obligue a nadar y a gastar energía. Buscará un recodo, una zona protegida por una punta de tierra, un obstáculo sumergido que cree una zona de aguas muertas detrás de él. Una fosa que está en mitad de un antiguo cauce por donde sigue fluyendo el agua, no será un buen lugar de descanso. Sin embargo, una pequeña depresión justo al lado de ese cauce, a resguardo de la corriente principal, será un lugar perfecto. Los peces son maestros de la hidrodinámica. Saben encontrar el punto exacto donde el gasto energético es cero. Usen la lógica. Si ustedes tuvieran que estar parados todo el día, ¿se pondrían en medio de un pasillo con corriente de aire o buscarían una esquina resguardada? Pues ellos hacen exactamente lo mismo. La comida. Ese es el motor de todo. Aunque en invierno coman mucho menos, necesitan comer. Por eso, un buen campamento de invierno debe estar cerca de una despensa. ¿Y cuál es la despensa de invierno en un embalse? Principalmente, los bancos de mejillón cebra o de almeja asiática, si los hay. Estos moluscos son una fuente de proteína increíble. Busquen en su sonda fondos duros, de grava o piedra, que es donde suelen asentarse. Un fondo duro cerca de una zona profunda es un punto caliente garantizado. También busquen zonas de fango blando, pero no el fango muerto y negro del que hablamos antes. Un fango más orgánico, donde puedan vivir larvas de quironómidos y otros invertebrados. El besugo se pasa horas ozando en ese fango, filtrando alimento. Si encuentran una meseta de 6 o 7 metros con fondo duro, al lado de una fosa de 10, no pesquen en la fosa, pesquen en la meseta o en la transición entre ambas. El besugo estará durmiendo abajo, pero subirá a comer a la meseta. Pónganle la comida en la puerta de la cocina, no en el dormitorio. Ahora, vamos a la práctica. ¿Cómo usamos la sonda para encontrar estos sitios? Dejen de mirar solo el número grande que marca la profundidad. Presten atención a la línea del fondo. ¿Es una línea fina y nítida o es una línea gruesa y difusa? Una línea fina suele indicar un fondo duro. Roca, grava, arcilla compacta. Una línea gruesa indica un fondo blando, fango, lodo. Muchas sondas modernas tienen la función de dureza del fondo y la representan con colores. Aprendan a interpretar esos colores. Busquen las zonas de transición, donde el color cambia.
Un cambio de color es un cambio de estructura, y un cambio de estructura es un posible punto de pesca. Además, busquen las irregularidades. ¿Ven un pico que sube desde el fondo? Eso puede ser una roca o un tronco. ¿Ven una segunda línea de eco por encima del fondo? Podría ser una capa de algas o una termoclina. No se limiten a buscar peces en la pantalla. Busquen el hábitat. Si encuentran el hábitat correcto, los peces estarán allí, aunque la sonda no los marque en ese preciso momento. Los mapas batimétricos son una herramienta increíble, pero hay que saber leerlos. La mayoría de la gente solo busca el número más alto. Error. Busquen los patrones. Busquen las líneas de nivel que están muy juntas. Eso indica una pendiente pronunciada, un talud, un lugar excelente. Busquen las líneas de nivel que están muy separadas. Eso es una zona plana, una meseta. Si esa meseta está al lado de una zona profunda, es otro punto caliente. Busquen las formas curiosas, una punta sumergida que se adentra en el agua, creando una joroba bajo la superficie. Los peces usan esas jorobas para cazar y descansar. Busquen los antiguos cauces de los ríos y arroyos que alimentaban el embalse. Suelen aparecer como una especie de serpiente de mayor profundidad que recorre el fondo. Esas son las autopistas naturales por las que se mueven los peces. No se obsesionen con un único punto profundo. Miren la imagen completa. Busquen el complejo de apartamentos entero, no solo una habitación. El mapa les cuenta una historia, solo tienen que aprender a leerla. Quiero dedicar un bloque entero al antiguo cauce del río. En casi todos los embalses, el lecho original del río sigue ahí, marcado en el fondo. Es el rasgo estructural más importante de todo el ecosistema. Es una guía, una referencia, una fuente de alimento y un refugio. Los besugos y otros peces lo utilizan como una autopista para moverse de una zona a otra del embalse, especialmente durante las migraciones. En invierno, no se asientan en el centro del cauce, donde puede haber más corriente. Se asientan en los bordes, en las curvas exteriores donde la corriente es menor, y se depositan los sedimentos, o en las fosas que se forman justo después de un recodo. Localizar el antiguo cauce en la sonda es relativamente fácil. Verán un canal bien definido, con los bordes más altos. Pescar en esos bordes o en las estructuras adyacentes al cauce, un árbol caído, un puente viejo, es una de las tácticas más efectivas que existen. Olviden las fosas aleatorias en medio de la nada. Encuentren la autopista principal y pesquen en sus áreas de servicio. No subestimen nunca las estructuras creadas por el hombre. Cuando se construyó el embalse, se inundaron muchas cosas: casas, puentes, muros de piedra, carreteras. Todo eso sigue ahí abajo. Y son imanes de peces. Los cimientos de una antigua casa ofrecen innumerables escondites y rincones. Un viejo puente de piedra crea una estructura compleja con arcos y pilares que rompen la corriente. Una carretera sumergida crea un borde duro y elevado sobre el fondo. Conseguir mapas antiguos de la zona, de antes de que se construyera el embalse, es una auténtica mina de oro. Pueden superponerlos a los mapas batimétricos actuales y localizar estos puntos con una precisión asombrosa. Pescar sobre los restos de un antiguo pueblo es una experiencia increíble y a menudo muy productiva. Los peces no distinguen entre una roca natural y un ladrillo. Para ellos, cualquier estructura que les ofrezca refugio es un buen hogar. Investiguen la historia de su embalse. Les dará más peces que la sonda más cara del mercado. Para que lo vean más claro,
Analicemos el escenario. Ah, el cuenco vacío. En el mapa ven una fosa casi perfectamente redonda y simétrica, que baja hasta los 14 metros. Parece el lugar del libro, pero cuando la analizan con la sonda, ven que las paredes son lisas, de arcilla, y el fondo es una línea gruesa y difusa de fango anóxico. No hay ni una sola estructura. Es como un cráter lunar. Este tipo de fosas suelen ser trampas mortales para los pescadores. Se forman por la propia hidrodinámica del embalse, pero son biológicamente pobres. Puede que algún pez pase por allí de vez en cuando, pero no es un lugar de residencia. No ofrece refugio, no ofrece comida, y el fondo puede tener poco oxígeno. Pasar el día pescando aquí es una pérdida de tiempo monumental. Es el equivalente a poner una tienda de campaña en medio de un aparcamiento de asfalto. Es liso, es profundo, pero no hay vida. Aprendan a identificar estos cuencos vacíos y evítenlos como la peste. Su tiempo es demasiado valioso. Ahora, el escenario B. La repisa productiva. A unos 100 metros del cuenco vacío del que hablábamos, el mapa muestra una zona que, a primera vista, parece menos interesante. Es una repisa ancha que está a unos 8 metros de profundidad y que cae bruscamente hacia el antiguo cauce del río, que pasa a 12 metros. La mayoría de pescadores iría directo al cauce. Pero ustedes, que ya saben más, se fijan en la repisa. Con la sonda, descubren que esa repisa no es lisa. Tiene algunos troncos de árboles cortados y el fondo es una mezcla de grava y arena, un fondo duro. Bingo. Este es el punto. Los besugos usan la seguridad del cauce profundo como dormitorio, como zona de descanso. Pero durante las horas de actividad, que en invierno son pocas, suben a esa repisa de 8 metros a alimentarse entre los troncos y sobre el fondo duro. Aquí es donde hay que pescar. No en el fondo del cauce, sino en el borde de la repisa, justo donde empieza a caer. Así interceptarán a los peces en su camino hacia y desde la cocina. Es un planteamiento mucho más inteligente y estratégico. No podemos olvidarnos del viento. Aunque estemos pescando a 10 metros de profundidad, el viento tiene un efecto brutal. Un viento constante de 1 o 2 días en la misma dirección crea una corriente superficial. Esta corriente empuja el agua de la superficie, que es más rica en oxígeno y contiene plancton, hacia una de las orillas. Por un principio de física, el agua que se acumula en esa orilla tiene que volver por algún sitio, y normalmente lo hace por el fondo, creando una corriente de retorno. Esto significa que el viento puede oxigenar ciertas zonas profundas y acumular alimento en ellas. La orilla que recibe el viento suele ser más productiva, incluso en invierno. Además, el oleaje que provoca el viento remueve los fondos de las orillas, liberando partículas de alimento que son arrastradas a zonas más profundas. No ignoren el viento. A veces, la zona más incómoda y batida por el viento es, precisamente, la que más peces concentra. El confort es el enemigo del pescador de invierno. El momento del día también importa, incluso en las profundidades. La creencia popular es que en invierno el besugo está quieto todo el día en el mismo sitio. No es del todo cierto. Su ventana de actividad es mucho más corta, pero existe. Suele coincidir con las horas centrales del día, cuando el sol está más alto y la luz penetra un poco más en el agua, activando mínimamente la cadena alimenticia. En esos momentos, es habitual que los peces que estaban en el fondo de una fosa o un talud suban 1 o 2 metros. No es un gran desplazamiento,
pero es suficiente para que cambie el punto exacto donde debemos presentar nuestro cebo. Si a primera hora de la mañana las picadas se producen en la parte más profunda, a mediodía es posible que tengamos que mover el cebo un poco más arriba en la pendiente. Hay que ser un pescador activo, no pasivo. Observen los cambios de luz, la temperatura. El invierno no es una foto fija. Es una película a cámara muy lenta, pero los personajes se mueven. La estrategia de cebado también debe cambiar por completo. El error típico es llegar a la fosa elegida y lanzar un montón de engodo y cebo justo en el centro. Si la fosa está vacía, estamos alimentando un desierto. Y si hay peces, pero están en los bordes, nuestro cebo está fuera de su alcance. La estrategia inteligente es diferente. Una vez localizada una zona caliente, como la repisa productiva de antes, no ceben un solo punto. Creen una línea de cebado. Lancen un poco de cebo en la parte más profunda, donde suponemos que descansan, y creen un camino de partículas y cebo que suba por la pendiente hasta la zona más productiva, la repisa. De esta forma, si el pez está abajo, lo guiaremos hacia nuestro anzuelo. Y si ya está arriba comiendo, reforzaremos su confianza en la zona. Usen cebos con poco alimento y mucho atrayente en invierno. No queremos saciarlos, queremos estimular su curiosidad. Menos es más. Un cebado preciso y estratégico vale por 1000 kilos de engodo lanzados al azar. Una última reflexión sobre la paciencia. Siempre se dice que la pesca es el arte de la paciencia. En invierno, esto es una verdad a medias. Hay que tener paciencia, sí, pero una paciencia inteligente, no una paciencia ciega. Si hemos elegido un punto basándonos en todos los criterios que hemos hablado: estructura, profundidad adecuada, protección de la corriente, y después de 2 o 3 horas no hemos tenido ni una sola indicación de actividad, lo más probable es que nos hayamos equivocado. Los peces no están ahí. El mito de esperar a que entren a comer en invierno es muy peligroso. Su radio de acción es muy pequeño. Si no están en esa zona, no van a venir de 500 metros porque huelan nuestro cebo. Es mucho más productivo levantar el ancla y moverse 100 metros para probar el otro lado de la estructura, o una profundidad ligeramente diferente. No se enamoren de un sitio. Enamórense de una estrategia. Y la estrategia a veces implica moverse y buscar, no esperar a que ocurra un milagro. No se fíen ciegamente de la electrónica. La sonda es una herramienta, no es la verdad absoluta. Aprendan a combinar la información que les da con la observación directa. ¿Qué ven en las orillas? ¿Hay pájaros acuáticos concentrados en una zona? Las aves a menudo saben dónde están los bancos de peces pequeños. Y donde están los pequeños, los grandes no andan lejos. ¿Ven alguna surgencia de agua, algún cambio de color en la superficie? Observen el viento, las nubes. La pesca es un puzzle enorme, y la sonda es solo una de las piezas. Hablen con otros pescadores, con los más viejos del lugar. Ellos no tenían sonda, pero conocían el embalse como la palma de su mano. Sabían dónde estaban las antiguas paredes de piedra y los pasos de ganado, porque los habían visto antes de que el agua lo cubriera todo. La tecnología es una ayuda fantástica, pero nunca debe sustituir al instinto y al conocimiento del medio. Sean pescadores completos, no solo operadores de una pantalla. Finalmente, hablemos del efecto puesto comunitario. En todos los embalses hay esas 2 o 3 fosas famosas que todo el mundo conoce. Son las que aparecen marcadas en todos los mapas, las que te recomienda todo el mundo.
Y precisamente por eso, a menudo son los peores sitios para pescar. Reciben una presión de pesca brutal. Los peces que viven allí, si es que queda alguno grande, son increíblemente recelosos. Han visto todos los cebos y todos los montajes posibles. Están educados en un máster de cómo evitar ser pescados. Salirse de los caminos trillados es la clave del éxito. Busquen sus propias estructuras, sus propias repisas productivas. Dediquen jornadas enteras solo a explorar con la sonda, sin ni siquiera echar las cañas. Creen su propio mapa de puntos calientes. El conocimiento secreto de un embalse es el mayor tesoro de un pescador. El pez grande no está donde pesca todo el mundo. Está donde nadie más ha pensado en buscar. Sean exploradores, no seguidores. Así que, como hemos visto durante todo este tiempo, la clave no es encontrar el agujero más profundo del embalse. Es encontrar el mejor vecindario de invierno. Un lugar que combine una profundidad segura y estable con estructura, con protección de la corriente y con acceso a una despensa de comida. La profundidad es solo uno de los ingredientes de la receta, y muchas veces ni siquiera es el más importante. El verdadero punto de inflexión, el clic que debe hacerles en la cabeza, es este. Dejen de buscar puntos aislados y empiecen a buscar zonas complejas. El besugo no vive en un punto de 2 metros cuadrados en el fondo. Vive en una zona, patrulla las pendientes, se mueve por los bordes. La fosa puede ser su dormitorio, pero el salón y la cocina están al lado, en esas estructuras mesetas y taludes que hemos ignorado durante años. Y esto, amigos, cambia por completo la forma de pescar. Ya no anclamos en un sitio y esperamos un milagro. Ahora buscamos, exploramos los bordes, probamos diferentes profundidades dentro de la misma zona. Nos volvemos cazadores activos, no simples vigilantes de una caña. Gracias por haberme acompañado en este análisis profundo. Espero que les haya abierto los ojos tanto como a mí en su día. Si creen que este vídeo puede ayudar a algún compañero a dejar de perforar pozos vacíos, compártanlo. Denle un buen me gusta si les ha parecido útil y, por supuesto, suscríbanse para más contenido que va directo al grano, sin tonterías. Y ahora, la pregunta final para el debate. Después de ver esto, ¿cuál es el primer tipo de estructura que van a buscar en su próximo día de pesca de invierno, en lugar de ir directos a la fosa más profunda? Los leo a todos en los comentarios.